Espero que estén todos bien. Hoy vamos a continuar con la continuidad que ya hice una breve introducción en el video anterior. Vamos a comenzar con el primer aspecto, subaspecto, que es el de la cohesión. Teníamos en la continuidad en general cohesión, regularidad, variabilidad, cesuras y blancos. Hoy vamos a ver una parte de la cohesión. La cohesión es la cantidad de letras que se unen dentro de una palabra, porque hacemos cortes cuando escribimos, que llamamos que es una respiración psíquica, eso de levantar el bolígrafo para luego continuar. Vemos si se mantiene un esfuerzo sostenido cuando nosotros escribimos o no, si la escritura es ligada o si es desligada o agrupada. Es decir, estamos indicando acá la cantidad de letras dentro de una palabra, pero no la forma, que era el coligamento, que lo vimos en el aspecto forma. ¿Recuerdan? Si el coligamento era en arco, en ángulo, en guirnalda buclada, bueno, eso era la forma, es el coligamento, que estaba relacionado con el modo de adaptación. En este caso, en la cohesión, estamos hablando de la cantidad de letras que van unidas dentro de la palabra. Entonces, ¿qué tenemos que mirar para saber si una escritura es ligada? La unión entre las minúsculas dentro de una misma palabra. La unión de la mayúscula que representa al yo con la minúscula que representa a la otra persona. Los óvalos que nos está hablando de la zona media, si están unidas con las jambas o las ampas. Y lo que vemos justamente es la cantidad de letras que se unen en la palabra, teniendo en cuenta si la persona hace cortes lógicos o ilógicos. Los cortes lógicos son aquellos que se hacen para poner el punto de la I o la barra de T, pero ahora lo vamos a ver en los ejemplos y van a comprender mejor. Aquí, por ejemplo, en esta escritura podemos ver en estos casos que la escritura es ligada, porque no hace cortes. Por ejemplo, acá dice apenas escribió 2, 4, 6 letras. Escritores, acá hizo 5 letras hasta que tuvo que poner el punto de la I y luego continuó. Ahí ese corte es lógico. Continuando con la otra palabra, verdaderos. Está todo escrito de un solo golpe. En dinero, acá cortó para poner el punto de la I. Suerte, acá, y escribió toda la palabra y recién ahí paró para poner la barra de la T. Tampoco, acá no hizo cortes más que para poner la barra de la T. Puede haber algunos cortes, pero en general, si uno saca los promedios, es ligada. Acá, por ejemplo, en la palabra, porque nosotros tomamos las palabras que tengan determinada cantidad de letras, que son letras más bien largas, medianamente largas. Por ejemplo, en persecuciones, hizo 2, 4, 6, 7, 8, 9 letras juntas. Paró ahí para poner el punto de la I, porque quizás a lo mejor si no hubiera que poner un punto o una barra de T, por ahí no lo cortaba la persona. Entonces estamos hablando de esta escritura que se llama ligada. Después tenemos la desligada, tenemos la agrupada, pero vamos por partes. Ahora estamos hablando de ligada. Cuanto más liga la escritura a una persona, más constante, más realizadora y más práctica es en su actividad. Y la inteligencia es lógica. Tenemos que considerar si hay predominio de la forma sobre el movimiento o del movimiento sobre la forma. Eso ya lo vimos en otro video, lo expliqué.
Si hay predominio de la forma, hay un respeto a los semáforos sociales, la persona no es creativa, pero trata de perfeccionar los métodos de trabajo, por ejemplo, y suelen repetir lo que conocen. Cuando hay movimiento sobre la forma, estamos hablando que del pensamiento va a la acción directamente. La persona es activa, tiene confianza en sí, expresa los sentimientos espontáneamente. Entonces, la escritura ligada hay que pensar que estamos hablando de la zona media, donde liga, donde hay un paso libre y espontáneo, natural del impulso. En general son personas extravertidas, sociables, como dije, activa. Vamos a ver en principio el tipo de escrituras. Tenemos ligada, que es la que estuvimos viendo, tenemos desligada, donde hablamos de la escritura cursiva, no de la imprenta, porque el modelo caligráfico de la imprenta es desligada. Entonces nosotros lo que analizamos es las variaciones que hace con respecto al modelo caligráfico, porque las imprentas son todas desligadas. Tenemos agrupada, donde vamos a tener mezcla de ligada y desligada, y luego tenemos la fragmentada, que ya la voy a explicar cuando llegue su momento. Entonces decimos que los cortes que hace el sujeto es una respiración psíquica, es una pausa que hace, siempre que sean cortes ilógicos. Y nos indica el nivel de tendencia a unirse con las otras personas, cómo se integra, la constancia en los vínculos que tiene, cómo es la continuidad en su pensamiento, en las aptitudes de la voluntad, cómo coordina la actividad, cuáles son sus hábitos de conducta y el nivel de equilibrio en las relaciones con los demás y consigo mismo. Acá seguidamente vamos a ver otra escritura que también es ligada. En general, cuando es ambiente positivo, la persona persigue los objetivos con perseverancia, con tenacidad, trata de resumir, realiza bien los trabajos en equipo, hay una eficacia profesional, cuando hay armonía en el pensamiento y la acción, la libido está en progresión. Ahora, cuando es en sentido negativo, que la rapidez que puede tener la escritura nos da inarmonía, intenta imponerse ante los demás según sus deseos, tratando de influir, y es impulsiva la persona más bien. Pero en general, digamos, esta escritura, la escritura ligada, acá por ejemplo puso llevamos todo junto. Bien, puso todo junto y el punto, cuando terminó de escribir, puso el punto, ni siquiera cortó. Puede tener algunos cortes, por ejemplo acá en este caso, bueno acá no, acá este es un corte lógico porque puso el punto de la I. Acá en la siguiente puso la N y dejó un espacio, pero ya había escrito 5 letras. A veces hay que mover un poco, digamos, la palma de la mano cuando uno escribe, entonces eso también puede ser consecuencia de que haya cortado, pero 5 letras igual es bastante. Suerte, pudo, incluso acá construir, acá aparentemente hizo un corte y lo empalmó, por eso nosotros tenemos que ver muchas veces con lupa. Empalmar, ¿qué es? Cortó y luego cuando volvió a escribir la otra letra, justo lo apoyó el trazo sobre el anterior. Entonces, esta también es una escritura ligada, donde las deducciones que hace el sujeto son rápidas, tiene una capacidad de asimilar, la persona es objetiva, es constante, pone en marcha las ideas, busca la síntesis, porque es como una adaptación que hace los 3 aspectos. En la parte teórica se adapta a las circunstancias, en la parte práctica hay una comprensión de los hechos, entonces hay un realismo práctico, digamos, en la escritura ligada.
Continuando con el tema de la ligadura, tenemos mayúsculas que representan al yo y la minúscula. Acá, por ejemplo, la mayúscula está ligada a la minúscula. Acá hay una M y la I que se ligaron. Acá hay una S y una O, están ligadas. Y acá tenemos otra. Bueno, dice, puso la mayúscula ligada a la minúscula. Lo mismo pasa en estas letras, estas escrituras que aparecen aquí. Acá dice él, las ligó, la son los inicios de oraciones. Acá dice la M con la M. Entonces, cuando se ligan la mayúscula con la minúscula, nosotros sacamos un promedio en todo el escrito a ver qué es lo que más predomina. Y nos está hablando de la persona con los otros, la mayúscula con la minúscula, siempre y cuando no formen lazos ni bucles, porque ahí está frenando el movimiento. Acá, como ven, son todos espontáneos. Quiere decir que la persona se integra espontáneamente en cualquier ambiente, que primero actúa y después reflexiona. Hay fraternidad, porque va del pensamiento a la acción directamente. Tenemos que observar, como dije, que no haya empalmes, que haya cortado y después haya empalmado con la letra siguiente. Son personas que son cordiales en aspecto positivo, las decisiones son rápidas y son extravertidas. Cuando hay un sentido gráfico negativo, nos está hablando que puede haber algo de irreflexión en la persona, que la persona es sentimental y que primero actúa y después reflexiona, porque unir es participar, es asociarse, es identificarse con los demás. Entonces, estas personas comprenden y asimilan los problemas, hay una coordinación psicomotriz en la escritura ligada. En la próxima clase vamos a ver escritura desligada, siempre hablando de escritura cursiva, como dije, porque en las letras de imprenta el modelo caligráfico es desligado. Entonces ahí no hacemos esa interpretación. Si les interesa, los espero para la clase próxima. Hasta pronto.